y hay que aplicarle nistatina en suspensión sobre la superficie interna de la prótesis. Vamos entonces vamos a hablar de la penúltima patología, que es la fibrosis submucosa. Básicamente, esta es una enfermedad que genera un proceso de tejido fibroso por un proceso inflamatorio crónico, sobre todo que afecta el labio inferior. Va a estar asociado a ciertos hábitos como el consumo de nuez de betel, ocurre en países asiáticos como Birmania. También está asociado a pacientes que tienen deficiencia de hierro, pacientes que no incluyen la vitamina B en su dieta y al consumo de tabaco también. Vamos a tener de que es una respuesta de los fibroblastos exagerada frente a una agresión crónica. ¿Cuáles son los casos que se pueden encontrar aquí? Por ejemplo, las personas que trabajan al aire libre o son vendedores ambulantes o son personas que se exponen mucho al sol sin ningún tipo de protección, como un sombrero o un gorro. Entonces vamos a encontrar de que una de las características principales va a ser la rigidez que va a generar en el labio. A veces el paciente, lo podemos notar cuando el paciente habla o cuando hacemos la evaluación clínica y hacemos la palpación del labio. Uno de los tratamientos que se sugiere es la inyección local de corticosteroides en la zona afectada, pero esto no suele ser tan efectivo como uno esperaría. La tasa de efectividad a veces no supera ni siquiera el 15%. Pero es una forma de poder ayudar al paciente a que mejore el proceso inflamatorio crónico que se asocia a una exagerada cicatriz de tejido fibroso mediado por los fibroblastos que proliferan de forma exagerada. Tenemos que hay una sustancia que es la quimiotripsina, que es la que genera esa proliferación intensa de los fibroblastos sobre la zona. También tenemos que hay la producción de hialuronidasa que ayuda a generar bloques de segmentos de tejido. Y también podemos utilizar la dexametasona como un método más convencional para reducir la inflamación crónica. Recuerden que es un corticosteroide. Lo que hay que tener cuidado aquí es que no es tan efectivo. La inyección local de sustancias no suele ser la solución definitiva porque no todos los pacientes responden de la misma manera. Así que va a tener el paciente que vivir con esto. Ajá, la pregunta. Que son sustancias que el organismo produce para tratar de reducir el proceso de proliferación de los fibroblastos. Esta sustancia química se puede aislar y se puede administrar, pero es bastante poco común en el país, por lo tanto no va a estar disponible. Lo que sí va a poder encontrar va a ser hialuronidasa y la dexametasona. Porque este tipo de tratamiento, como se dan más los casos en Asia, pues está más disponible en esos países, sobre todo en los ministerios de salud. Y bueno, y cerramos con lo que es la eritroplasia, que es la otra lesión potencialmente maligna de la cavidad oral. Al igual que la leucoplasia, la eritroplasia se define como un término clínico para una capa roja que no se desprende ni se confunde con ningún otro tipo de lesión. Obviamente, no significa de que si vemos un parche rojo, automáticamente es eritroplasia. O sea, si nosotros hacemos varias pruebas y descartamos de que sea A, B y C, terminamos diciendo que es la eritroplasia y lo confirmamos con una biopsia. Solamente la biopsia nos puede revelar que casi todas estas son displasias graves o carcinomas. Si nosotros tenemos una mancha roja, no la asociamos con ninguna entidad y sospechamos de una eritroplasia, tenemos casi la mitad de posibilidad de que ya sea un carcinoma. Y la causa es desconocida, al menos la etiología directa, aunque comparte los factores etiológicos que también estaban presentes en la leucoplasia. Entonces, ¿cuáles son esos factores? Hablamos del tabaco, el alcohol, defectos nutricionales y también lo que son la irritación crónica. Por ejemplo, ¿qué hace que un paciente suela tener la estimulación para desarrollar esta enfermedad?
con respecto a los alimentos, los enlatados. El atún, las verduras que vienen enlatadas para hacer algún tipo de consumo o cosa, o incluso las bebidas que llevan esa serie de preservantes son un factor de riesgo a considerar. Estos factores contribuyen o modifican la enfermedad agravándola. Clínicamente se identifican como en sitios donde antes presentaba una leucoplasia, pero esta no era grave. Por eso hablamos de un curso natural de la enfermedad, donde primero puede aparecer una pequeña mancha blanca, luego evoluciona a un color rojizo, y esos cambios, pues, entre más temprano los veamos, es mejor. Las leucoplasias, la mitad de ellas no son carcinomas, por lo tanto es mejor descubrirlo blanco que rojo. Pero el pasar de ver algo blanco a rojo indica la cronicidad del proceso y la falta de injerencia en los factores etiológicos. Encontramos una placa roja de borde bien definido. Y la característica interesante es que no hay dolor, no hay molestia, no hay ningún tipo de sintomatología. Los signos de riesgo, los sitios de riesgo son pues el piso de la boca, lengua, mucosa retromolar, que en conjunto esto ¿qué constituye? ¿Qué es esto? ¿Qué constituye el triángulo de la muerte? No hay una predilección por sexo, a menos de que tengan los factores etiológicos o factores etiológicos asociados. La edad promedio en que aparezca está entre el rango de los 50 y 70 años. Hay que entender este rango de edad, no como que a partir de los 50 usted lo puede desarrollar, no. Esto ha venido desde su edad adolescente, adulto, joven, para ser manifestada ya a esta edad. Así que entre más temprano se diagnostique, pues mucho mejor. Estas lesiones pueden presentarse sobre áreas que previamente eran blancas y estaban con un grado de queratosis. Son lesiones flexibles al tacto, no van a generar dolor. Son lesiones invasivas que cuando avanzan pueden sí generar induración ya en etapas más avanzadas. Y este cuadro establece el nivel de potencial de transformación maligna. Y si ustedes se fijan, la que ocupa el primer lugar es la leucoplasia verrucosa proliferativa, la LVP, que en ausencia de la LVP, ¿cuál es la leucoplasia de peor pronóstico? En ausencia de la LVP, la leucoplasia idiopática, ¿verdad? Después tenemos la palatitis nicotínica y en tercer lugar tenemos la eritroplasia. Esto es en sentido de frecuencia. Es una entidad más frecuente y ocupa el tercer lugar para este autor, Vascones. Es una lesión que tiene un alto potencial maligno. Por eso aquí vemos los signos, entre más cerca esté de la cúspide vamos a tener que tienen más y hay otras que prácticamente no tienen, como una leucoplasia delgada homogénea. Recuerden que estas son las formas iniciales y en las que nosotros podemos intervenir sin hacer tratamientos muy exhaustivos. Pero esto es si lo diagnosticamos a tiempo. Si no lo diagnosticamos a tiempo, caemos a estas entidades que son mucho más difíciles de tratar. Esta es una actualización de ese cuadro, prácticamente no cambia mucho y establece pues como en este caso la leucoplasia y la eritroplasia ocupan el primer y segundo lugar respectivamente sobre las lesiones potencialmente malignas. Entonces fíjense bien este paciente. Si este paciente llega a la consulta y llega por algún tratamiento protésico y nosotros nos podemos encontrar con este tipo de situación. Tenemos una placa rojiza y podemos tener una úlcera ahí. Entonces, nuestra prioridad es entender que esa úlcera no está produciendo ese gran halo, porque hay una regla, yo les dije, las úlceras tienen 3 componentes, ¿se acuerdan? Halo, borde y fondo. ¿Cuál es el tamaño de un halo? El halo es el doble del tamaño del perímetro de la úlcera. Eso es lo normal. ¿Cuándo vamos a sospechar nosotros? Cuando tenemos una úlcera y el halo es 2, 3, 4 veces más grande que el tamaño de la lesión ulcerativa. ¿Qué significa? La úlcera fue algo posterior a la placa roja que tenemos sobre la superficie. Esa placa roja se puede extender desde palatino hacia vestibular y puede estar presente en diferentes zonas de la boca, ¿no? Acuérdense que solo vamos a ver un cambio de color, no tanto de relieve, que no vamos a tener explicación de por qué está ahí y el paciente ni siquiera se da cuenta de ello.
Para eso también sumamos los factores de edad y los factores de riesgo que pueda asumir el paciente. No hay eritroplasia idiopática, pero sí hay leucoplasia idiopática. Así que aquí muy atentos a los factores de riesgo que podamos reconocer en nuestro paciente. Aquí también podemos ver sobre una prótesis una zona enrojecida. Un tip, salud. Si un paciente usa prótesis total y ustedes le piden que se remueva la prótesis, ustedes van a ver inmediatamente después, si es una prótesis funcional, que todo está rojo. Pero conforme pasen 5 o 10 minutos, la mucosa del paladar va a retomar su color habitual. Cuando pasen esos 10 minutos, ustedes ya evalúan, no inmediatamente después. Así que si llega un paciente con una prótesis que van a examinarle la boca, una práctica que les ayudaría a ahorrarse esos 10 minutos es, empieza la cita, que en algún momento del llenado de la historia, de la parte de la anamnesis, el paciente se quite la prótesis, ustedes siguen platicando con él para que después vean la mucosa en condiciones más habituales. Y también podemos encontrarlo en zonas como la lengua. Miren, esas áreas enrojecidas ahí que no generan ningún tipo de molestia. A veces nos encontramos con estas manchas rojas y decimos, es que el paciente se quemó, es que el paciente le pasó algo ahí, pero no le preguntamos. Y entonces el suponer aquí puede ser un peligro. Muy, muy importante, generalmente no son sintomáticas, son asintomáticas, y a menos de que ocurra un trauma secundario, como por ejemplo, lo vimos acá, como una úlcera, el paciente puede llegar a la consulta por esta úlcera, que pasó después de la zona eritroplásica. Entonces yo tengo que ver que esa zona enrojecida es desproporcional al tamaño de la úlcera para comenzar a hacer mi proceso diagnóstico. Histológicamente, fíjense que hay una baja cantidad de casos que tienen displasias leves o moderadas. 10% se transforma en carcinoma meniscito severa, 40% prácticamente ya están en displasia severa y el 45% se transforma, 45% en un carcinoma ya invasivo o cáncer oral. Así que buena parte de ellos ya tienen un pronóstico bastante desfavorable. Hay baja producción de queratina, lo contrario que pasa, por ejemplo, en hiperkeratosis o en leucoplasia. Se presenta queratosis, queratina que puede estar sin desarrollar, que se llama involucrina, y filangrina también podemos encontrar dentro de los hallazgos histológicos. Hay una variante que es la eritroplasia de Queyat, que se presenta en el glande en forma de una placa roja, pues esto es como un hallazgo extraoral. Y bueno, hay unos cuantos cortes histológicos sobre el desorden displásico que produce la eritroplasia, que genera infiltrado hematológico en diferentes zonas. Vemos como la acantosis es severa y la pérdida de queratina que no notamos en las capas superficiales. Y aquí están los diagnósticos diferenciales. Lo primero que podemos confundirlo es con una candidiasis atrófica. Hacemos un cultivo y nos va a salir pues normal, no vamos a tener alteración. El sarcoma de Kaposi, sobre todo en pacientes con VIH ya diagnosticado. Una versión del líquen plano erosivo, con la diferencia de que el líquen plano erosivo duele, esta lesión es asintomática. Equimosis, necesitamos algún antecedente hemorrágico de algún trauma. Malformaciones vasculares, se va a notar más sobre zonas más vascularizadas como lengua o piso de la boca, no tanto en el paladar duro, por ejemplo. Y podemos tener psoriasis, que tiene que ver con una diseminación de una infección en la piel, pero en este caso no vamos a tener lesiones dérmicas. Y pues en el tratamiento, básicamente la excisión de la lesión y pues el manejo y seguimiento oncológico si acaso ya fuera un carcinoma. Entonces, eso es con respecto al tema de hoy. Vamos a la última parte de la clase, que es la parte práctica.